Me informan cuando estén listos, por favor. Doctor, el equipo que ahorita va a exponer tiene problemas para compartir la diapositiva, pero estamos en ello. Ok, Ricardo, voy a necesitar que iniciado el grupo, empiecen a grabar la clase, por favor. Sí, Doc. ¿Ya se ve? Ya, Mega, ya se ve. Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar principalmente de la Ley General de Salud. Estamos conformados por Hurtado Mora Norma Denise, Arzate Trejo Mellado y Yuritsi, Rivero Herrera Karen Roselia, Rosados Castellanos Guadalupe y Estrada Contreras Majetsi Caleb. Bueno, para empezar, les hablaremos sobre la Ley General de Salud, que esta reglamenta el derecho que tienen todas las personas sobre la protección de salud, de acuerdo con el artículo número 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el principal objetivo de esta ley, básicamente, es la promoción de la salud, es decir, tiene como objeto crear, conservar y, sobre todo, mejorar las condiciones de salud en distintas poblaciones para que de esta forma las personas contribuyan en un beneficio tanto individual como colectivo. Principalmente nosotros nos dirigimos a lo que es la vigilancia epidemiológica y sabemos que en el artículo 17 bis de la Ley General de Salud señala que la Secretaría de Salud va a ejercer atribuciones de regulación, control y fomento sanitario, que conforme a esta ley, como los ordenamientos aplicables le corresponden para ejercer estas atribuciones, debe participar en coordinación con las unidades administrativas competentes de la misma Secretaría, en la instrumentación de acciones de prevención y control de enfermedades, así como también de vigilancia epidemiológica, especialmente cuando éstas se relacionan con los riesgos sanitarios derivados de productos, actividades o establecimientos de materia de su competencia. Y esto es lo anterior, se conforma la fracción 12. También observamos que en el artículo 115, la Secretaría de Salud tendrá a su cargo establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de los trastornos de la conducta alimentaria. Y en el artículo 133, en materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de que lo dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, corresponden a la Secretaría de Salud el dictar las normas oficiales mexicanas para la prevención y el control de enfermedades y accidentes.
A ver, doctora, ¿sí me escuchas? Sí. Hija, ¿por qué haces tanta pausa? ¿Qué pasa? ¿Estás comprendiendo tu texto? No, sí, doctor. Es que le decía a mi compañera, pero no sé si tiene fallas con su micrófono. Ok, no sé, porque como que me están perdiendo y aparte tus compañeros no van a estar bien, no sé, a ver si están comprendiendo. Nuevamente la primera diapositiva, por favor. Quiero que me den en un ejemplo, denme a qué se refiere o de qué está o de qué va la Ley General de Salud. Por favor. Ahorita obviamente la van a describir, van a hablar de sus partes, de qué consta, cómo está conformada, para qué nos sirve y demás. Pero ¿qué es la Ley General de Salud? ¿Para qué nos sirve como médicos? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, ¿Puedo doctor. hablar? Ricardo, por favor. Ricardo, por favor, quiero que me expliques qué es la Ley General de Salud. Es la ley que regula toda la actividad médica, ¿no? ¿Cómo? Que regula la actividad médica en cuanto a procedimientos, prácticas. Yo tengo hoy un invitado que incluso lo traje para que viera la clase, ¿sí? Y realmente, de verdad, o sea, yo ansío que ustedes me demuestren que estudiaron su tema, porque me da la impresión de que no lo prepararon bien, a pesar de que yo les había pedido con anterioridad, desde la semana pasada, una clase, y pues me dijeron que apoyaban ustedes el movimiento. Está bien, no pasa nada, pero yo esperaba que esta clase estuviera bien preparada. Esta clase es la clase que se tenía que ver la semana pasada, chicos. Niños, contéstenme. Me parece que falta el equipo 1 y 2. Que son los que tenían que haber presentado la vez pasada, ¿verdad? Ajá, pero Ok, me dijo, bueno, este es el equipo 3, chicos. Necesito que me digan, el equipo 3, bien empoderado, bien preparado, ¿qué es la Ley General de Salud? Como definición, ¿qué es la Ley General de Salud, por favor? Pues la Ley General de Salud va a reglamentar lo que es el derecho a la protección a la salud, que pues tiene toda persona, que se va a articular en el artículo 4 de la Constitución Política. Sí, parcialmente bien, sí, eso es lo que establece esa ley, pero ¿para qué fue creada? ¿Qué es lo que realmente hace? Promocionar la salud. No, esa es una de sus herramientas. Pero bueno, parcialmente bien. Pero ¿qué más hace la Ley General de Salud? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Piénsenlo 3 minutos y me contestan. Chicos, Pues ya tiene como recapacitaron. objetivo lo que es el mejorar las condiciones de salud en el, pues digamos en el país, ¿no? El dar como soluciones a esa vigilancia epidemiológica. No, mira, todo lo que dicen es correcto, pero les falta estructurarlo.
¿va? La Ley General de Salud regula, dirige, propone cada una de las actividades que hicieron. Es donde nos vamos a basar para llevar cualquier procedimiento, cualquier proceso médico en el que tengamos nosotros injerencia. Como van a describir a continuación, hay muchos rubros en los que van a interactuar, en los que van a trabajar, en los que van a observar cómo se lleva a cabo todo el proceder médico mediante esta legislación. Tenemos que entender de qué es una ley. A ver, porque cuando hablamos de la Ley General de Salud, primero tendremos que saber qué es una ley. Después, ¿por qué es tan importante esa ley? Para mí como médico, ¿qué me da esa ley? ¿Sí? A mí me ayuda a poder normar mi procedencia, mi trabajo, me dice la pauta a dónde voy, me dice qué sí puedo y qué no puedo hacer, me va a ayudar a poder normar procesos, todo eso, ¿va? Entonces, van bien, pero tienen que saber expresarlo así. Si alguno de los componentes del equipo, si alguno de los chicos no puede continuar o de repente el internet se le va, el micrófono no sirve, no hacemos esas pausas tan dramáticas y otro del equipo toma la estafeta y continúa, ¿sale? Entonces, vamos a continuar. A ver, los escucho. Bueno, siguiendo con lo que habíamos dicho, teníamos que en el artículo 133, en materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, y sin prejuicio de lo que dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, corresponde a la Secretaría de Salud, uno, de dictar las normas oficiales mexicanas para la prevención y control de enfermedades y accidentes. Como segundo punto, tenemos que va a establecer y operar el Sistema Nacional de Vigilancia. Ay, de vigilancia epidemiológica de conformidad con esta ley y las disposiciones que el afectado se expidan. Como tercer punto, realizar los programas y actividades que se estime necesario para la prevención y control de enfermedades y accidentes. Y como cuarto punto, promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la población en general, para el óptimo desarrollo de los programas y actividades a que se refieren las fracciones 2 y 3. Un artículo, el artículo 134 nos dice que tanto la Secretaría de Salud como los gobiernos de las entidades federativas deben de realizar y llevar a cabo actividades de vigilancia epidemiológica, que van desde vigilar las enfermedades o padecimientos en las poblaciones, llevar un control de las muertes que estas mismas enfermedades provocan y también observar los patrones de ocurrencia de los agentes patógenos y los huéspedes. De igual forma, realizar actividades de prevención y control de enfermedades transmisibles. Y en el artículo 135 nos menciona que la Secretaría de Salud, las instituciones del sector salud y los gobiernos pero que éstas ayuden para el control o si es posible, pues la erradicación de las enfermedades transmisibles para el bien en general de todas las poblaciones, de toda la República. Chicos, pasa algo con el sonido porque de repente a mí se me va y se me va mucho, entonces no estoy entendiendo bien. Creo que se le cortó ahorita a la compañera porque a mí igual se me fue un poquito, pero no sé si fue mi internet o si sí fue la compañera que estaba exponiendo. Pues no sé, yo creo que fue ella, no sean malos, de verdad, si el internet, se lo vuelvo a decir, si el internet de alguien del equipo está fallando, continúe algún integrante más del equipo. Se supone que todos tienen que dominar el tema, por favor.
artículo 144 dicta que la vacunación contra enfermedades transmisibles prevenibles por este medio de inmunización que estime necesaria la Secretaría de Salud será obligatoria en los términos que fije dicha dependencia y de acuerdo con lo previsto con la presente ley. En el artículo 152, las autoridades sanitarias podrán ordenar por causas de epidemia la clausura temporal de los locales o centros de reunión de cualquier índole. En el artículo 157 tenemos que se prohíbe la introducción o el transporte por el territorio nacional de animales que padezcan una enfermedad transmisible al ser humano, de cadáveres de aquellos, así como el comercio con sus productos. Asimismo, se prohíbe la introducción o el transporte de animales que provengan de áreas que la autoridad sanitaria considere infectadas. Doctores, vamos a hacer algo, fíjense. Recordemos que al inicio, cuando estábamos platicando de qué esperaban de la materia y todo, y que se nos hacía muy aburrido estar recitando el texto o estar recitando la ley, estamos haciendo eso, O sea, de verdad. El dar la explicación o la clase de la Ley General de Salud es explicarme cómo está conformada, como se los dije en palabras coloquiales, decirme de qué consta cada apartado. Ya pasaron como 3 o 4 artículos. Así en el artículo tal, ya dice, vamos como en las tablas. 2 por 1, 2, 2 por 4, 8, 2, o sea, no. Díganme un ejemplo, el que esté exponiendo, explíquenme y explayen sobre ese artículo. El que acaban de decir es muy importante, y alguien que no sabe de esto diría, ay, a nosotros qué nos importa que un animal viaje o no viaje, o que tengamos un animal, o que nos prohíban traernos a la ardilla que me encontré en mi viaje a Veracruz, y no me dejan traerme la ardilla, si es mi derecho y no estoy saliendo del país y todo, o por qué no puedo viajar en el camión de pasajeros con mi marranito que me dieron y demás cosas. Todo tiene un porqué. Entonces, quiero que me expliquen la ley, que me expliquen el artículo en cuestión y que me den ejemplos de lo que ustedes me están hablando. Imagínense que yo no sé nada de salud y que ustedes me van a decir de manera práctica, de manera efectiva, a qué se refiere cada artículo. Porque si no, yo no voy a aprender y a la hora de mi examen no voy a comprender y voy a reprobar. Entonces, doctores, necesito que me digan que a ver, la que está explicándome este artículo, ¿a qué se refiere? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué la ley prohíbe que esos animales viajen? A ver, las escucho. Pues ha habido casos clínicos en los que realmente algunas enfermedades han sido por contactos con animales, o bueno, que principalmente se inician esas enfermedades por los animales. Entonces, quiero entender que pues el traer animales de otros países o de otros lugares, pues puede incrementar más el contagio, pues, de enfermedades que pueden llegar a ser graves. ¿Cómo cuál, doctora? Pues, por ejemplo, el que apenas creo que se presentó, que fue la viruela del mono. Digo, no se presentó en muchos casos, pero fue una enfermedad que al parecer fue nueva. Dame otro ejemplo, doctora, ese no es correcto. ¿La zoonosis? Exactamente, todas las zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? ¿Quién dijo zoonosis? Una enfermedad infecciosa. ¿Quién dijo zoonosis? Yo, Karen. Muy bien, Karen. Explícanos, está muy bien tu participación y te la agradezco. Explícame qué es una zoonosis. Es una enfermedad que se puede transmitir de animales a humanos. Perfecto. Son infecciones que tienen los animales, pero que nos pueden afectar a los humanos. Escuchando tú estabas exponiendo este tema, hija. Sí. ¿Sí? Ok, bueno.
O yo pensé que eras de otro equipo o estabas participando, pero bueno, perfecto. Qué bueno que estudiaste tu tema. Y vamos a lo siguiente. Hay una zoonosis. Si yo estoy considerando que esa enfermedad es transmitida por un animal, tengo que controlar que esos animales migren, no se muevan del lugar donde están confinados. ¿Sale? Les voy a poner un ejemplo de el ébola. ¿Sale? ¿Se han escuchado del ébola? Sí. Sí. Ok. ¿Quién me dijo? Sí, así con ese grito. Yo, Alonso. Alonso, está bien. Alonso, platícame del ébola. Bueno, de lo que yo recuerdo, el ébola fue una enfermedad que estuvo en África, principalmente, y que pues era muy grave, y de hecho pues hasta la OMS hizo comunicados de que podía volverse una pandemia, ¿no? A ver, muy bien, pero a ver, no me dijiste nada, hijo. Es una enfermedad muy grave, va. ¿Qué es el ébola? No recuerdo el cuadro clínico. Ok, les voy a platicar del ébola, ¿sale? De esta manera vamos a entender y a tener sentido de nuestras clases. No es que me preparen otro tema extra, no, pero siempre traigan un ejemplo para que sus compañeros entiendan el por qué la ley está escrita de tal forma o por qué el tema que les toca se debe desarrollar de tal forma. Porque nada más, no, la ley dice que no deben de traer animales, no. Controla y regula el tráfico de especies por la siguiente manera, como dijo su compañera, y lo dijo muy bien, por el riesgo que tenemos de tener zoonosis, por el riesgo que tenemos de padecer enfermedades que no hay en otros países, en otros continentes o en otros estados. Y eso va a representar un riesgo para todas aquellas personas. Ejemplo, yo les puse el ébola, yo lo voy a explicar. El ébola es una enfermedad que provoca hemorragias masivas, provoca la destrucción de los órganos del cuerpo. ¿Sí? Bueno, el ébola se origina en el Zaire, ¿sí? En el río que lleva el mismo ébola. En esa comunidad, cuando alguien moría, acostumbraban a que todo el pueblo llegaba y besaba el cuerpo para despedirlo y para rendirle un homenaje. Bueno, el ébola lo transmitían los monos. Ok, entonces, ¿qué creen que comían algunos nativos del Zaire? ¿Carne de mono? Ajá. Entonces comen, porque luego hay muchas teorías, como la de la viruela símica, que ay, es que algún depravado se echó un monito y ya les pegó la... No. Comían mono, entonces alguien comió un mono contaminado. Entonces, también muchos de los despojos de esos animales o que se mueren, río. Entonces ellos tomaban agua de ese río. Se empiezan a contaminar. De hecho, hubo una película, obviamente le cambiaron el nombre a la enfermedad, que hicieron en honor al ébola, ¿sí? Y que se llamaba Epidemia. Y cuando puedan, es una película viejita, pero la pueden ver y van a entender muchas cosas. Bueno, entonces, al contaminarse ellos, se daban cuenta que no se presentaba inmediatamente, ya como muchas enfermedades, un cuadro prodrómico. Y muchos de esos pacientes viajaban. Entonces, cuando viajaban, llevaban la enfermedad a otras latitudes, a otros continentes, a otros estados, y entonces empezaba a diseminar. Al no llevar un control o una regulación de estos animales, también muchas veces capturaban animales y se los llevaban a países, a otros lugares a verlos. Y al pasar eso, llevaban animales enfermos y la enfermedad se diseminaba más y más. Por eso la OMS, Alonso, consideró que era un riesgo de volverse una pandemia, porque en el Zaire fue una epidemia. Y entonces tenían que controlar. Parte de la Ley General de Salud se acopla también una ley general que establece la ONU, y todos se alinean a esa Ley General de Salud Internacional. ¿Sale? En el caso del tráfico de especies animales, ahora sí, doctora, ilústranos, ¿qué dice esa ley?
¿Qué dice ese artículo? Lo acaban de leer. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Si su compañera no puede, alguien del equipo, léalo. Creo que nadie del equipo me escucha, ¿verdad? Doctor, ¿cree que alguien me pueda, por favor, ayudar a presentar? Es que no me carga para regresar o así. No te estreses, nada más dime qué decía. ¿O no lo tienes en tus apuntes? Chicos abusados, no están preparando en su clase. Yo sé que tienen muchas materias y ahorita todos les pedimos eso de hacer sus clases. Y no es regaño, pero de verdad, si se supone preparando el tema, ustedes saben de qué les tocó a cada quien. Aunque no regreses la diapositiva, ¿no tienes tu apunte? Sí. Se prohíbe el artículo 157 se prohíbe la introducción o el transporte por el territorio nacional de animales que padezcan una enfermedad transmisible al ser humano, de cadáveres de aquellos, así como el comercio con sus productos. Asimismo, se prohíbe la introducción o el transporte de animales que provengan de áreas que la autoridad sanitaria considere infectadas. ¿Ven? Y ahora ya lo leímos y ya tuvimos un ejemplo y todo tomó sentido. No es nada más de que la ley me prohíbe, la ley me dice, la ley no. Tiene un sentido, porque las personas que no conocen el contexto del por qué se escribe una ley o por qué hay una prohibición, pensamos, ay, es que no quieren que lo hagamos, es que todos nos quieren cobrar, es que todo quiere el gobierno hacernos mal. No, es una ley de protección. Hay leyes de prohibición. Ejemplo, cuando dicen prohibimos y hay ley seca y ya no van a tomar. Todos los que toman hasta un día antes van y hasta se surten para que no les falte lo que van a tomar, ¿no? Pero hay una razón del por qué les dicen que en determinadas épocas, como por ejemplo la veda electoral, no se vendan bebidas embriagantes. En este caso, tenemos que controlar algunas enfermedades, algunas zoonosis. Incluso yo me encontré un perro en Oaxaca y digo, ay, me gustó mucho mi perrito, me lo voy a llevar. Y pues y ese perro puede estar infectado de rabia y cuando llega a México muerde a mi primo, muerde a mi hermano, muerde a mi papá y pues obviamente tenemos una rabia humana. Y luego decimos, ¿de dónde viene el perro? Ah, vino del estado de Oaxaca. Entonces, tenemos que hacer un cerco epidemiológico, tenemos que identificar dónde se infectó, si hay más animales enfermos, si hay más casos importados de ese tipo de enfermedad. Y así cada una de las enfermedades tienen que ver con un componente muy importante que es el vector. Y ese vector tenemos que identificarlo para poder darnos cuenta y detener la transmisión de esas enfermedades. ¿Sale? Entonces vean cómo cada una de esas partes de la ley que van a describir ahora tiene una importancia vital, porque de lo contrario no hay un control sanitario adecuado y pues no podemos llevar una vigilancia epidemiológica adecuada y no vamos a poder establecer una ley que nos ayude a controlar enfermedades transmisibles o enfermedades no transmisibles, que también esas tenemos que llegar a un control. ¿Sale? Vamos a continuar. Doctor, por ejemplo, ahorita con esta ley que dijo, igual aquí entraría lo de que hubo hace poquito del huevo que no dejaban que compraras huevo aquí en México y pasaras a Estados Unidos. Ahí lo desconozco. No sé por qué. El tema del huevo fue incluso producción. No tengo un aviso o una alerta de algún huevo contaminado. El tema aquí fue meramente de producción y meramente de alguna otra cuestión. No hay una indicación del huevo. Los huevos, chicos, siempre tienen un riesgo. Eso sí tenemos que saber. ¿Qué se puede transmitir por los huevos? A ver, díganme. Salmonela, ¿no? Exactamente, una salmonelosis. Y eso es a causa, y también la salmonelosis, junto con la salmonela, ¿qué otro, les voy a soplar, qué otro vibrio
puede transmitirse por ahí. No, ni idea. Vibrio. ¿Cuál era? De hecho, cuando hacemos una búsqueda intencionada, porque hay una vigilancia permanente de salmonelosis y de cólera, se hacen unos hisopados por medio de un Caribler para poder ver que no tenga, que nuestras diarreas que se presentan habitualmente durante todo el año en todo el país sean la causa de esas dos. Y siempre investigamos los alimentos que pudieran estar relacionados. En algunas cuestiones puede ser huevo, en algunas otras puede ser carne de res, carne de cerdo, algunas verduras, incluso las semillas, chicos, no de esa enfermedad, pero pueden contaminarse. Las semillas que pensamos que están muertas o algo, las semillas, algo vivo, ¿sí? Y por ejemplo, cuando están en un costal y yo azoto los frijoles, muchos de ellos se rompen o se fracturan. Y si yo, por ejemplo, los tiro en el lodo, en agua contaminada, esas semillas, al ser secas, se pueden hidratar con aguas contaminadas. Y se pueden contaminar y pueden también germinar, y germinar en hortalizas o en otros alimentos que pueden estar contaminados. Entonces, vamos a darnos cuenta que esa Ley General de Salud nos va a ayudar a muchos niveles y a muchos estratos. Y eso es lo que debemos de entender y de esa forma debemos de enriquecer nuestra clase. Porque si no, pues, ¿qué caso tendría yo que les pusiera, como muchos maestros, a ver, recítate la Ley General de Salud y te la aprendes? No, no, no. De hecho, la Ley General de Salud no se aprende. La Ley General de Salud es un documento de apoyo. Yo lo voy a tener ahí. Quien les dice que se sabe el derecho y al revés la Ley General de Salud y la recita, pues mejor que la sepa aplicar. Tenemos que tenerla de consulta y cuando tengo una duda, decir, esto está legislado, dice la Ley General de Salud. ¿Qué dice al respecto de esto? Ah, dice que se prohíbe, entonces eso no se debe hacer. Entonces vamos a tomar otra alternativa. O si hay algo que ya se hizo y que está mal, pues tengo yo que tener la capacidad de resolver ese problema apegado a la ley. ¿Ah? Bueno, gracias, Alonso. Vamos a continuar, por favor. Si a su compañera se le dificulta eso, alguien del equipo, por favor, ayúdele a pasar las diapositivas y vamos fluyendo para que esto no se les haga más pesado y más difícil. Vamos a continuar, por favor. Bueno, siguiendo con el artículo 353, que también es uno de los que Sanidad Internacional van a apoyar a los sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica, de regulación, control y fomento sanitarios. Y ya en el artículo 359, la Secretaría de Salud va a notificar a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, de todas las medidas que se hayan adoptado de modo temporal o permanente en materia de sanidad internacional, y asimismo informará a esta misma organización con la oportunidad debida sobre cualquier caso que sea de interés en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades que se citan en el Reglamento Sanitario Internacional, las que puedan originar epidemias o otras que se considere también de importancia notificar, porque pues aquí está afectando a muchas personas, entonces se tiene que dar el aviso para que no solo en el país, sino también en otros países pues tengan precaución. Deme un ejemplo, doctora, de ambos artículos. Como se dan cuenta en lo que lo piensa la doctora, esos dos artículos se relacionan, no por algo, a pesar de que no son consecutivos, tienen una asociación y están relacionados ambos, ¿verdad? Uno, el primero, ¿de qué te habla, doctora? Sé que ya lo leíste, pero dime, interprétame, el primero, ¿de qué habla? De que también las sanidades internacionales van a apoyar a los sistemas nacionales. De que formamos parte de una vigilancia internacional. Más bien, no es que seamos aislados y nos van a ayudar.
nosotros formamos parte de una vigilancia internacional. En el primer artículo que nos piden que hagamos, en el 353, ¿qué dice que hagamos? Léelo de nuevo, por favor. Vigilancia epidemiológica, ¿no? ¿Qué? Léelo, ¿qué dice? Las actividades de sanidad internacional apoyarán a los sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica y de regulación, control y fomento sanitarios. Es decir, que nosotros haremos nuestra vigilancia y que tendremos a alguien que nos vigile, nos ayude. ¿Y de qué forma te imaginas que nos pueden ayudar los sistemas internacionales? Pues con datos, ¿no? Con estadísticas de, por ejemplo, de alguna enfermedad. Dame un segundito, por favor. A ver, ¿te escucho? Con estadísticas, por ejemplo, o con la tasa de mortalidad que presente una enfermedad. Vamos a decir que tú eres la secretaria de Salud de México, ¿va? Y que yo te estoy diciendo que yo te voy a apoyar. Imaginemos que yo sería la OMS y yo te voy a decir, yo te voy a ayudar en tu vigilancia. Entonces, ¿qué necesitas para tu vigilancia? Por ejemplo, ¿ya llevaron epidemia? No. ¿Chicos? ¿Todavía no? Bueno, No. les voy a soplar. Yo tengo una enfermedad como COVID. ¿Qué necesito yo para que ustedes puedan, por ejemplo, tener esa vigilancia epidemiológica de COVID? Necesito que tengan, por ejemplo, la forma de detectarlo oportunamente. Entonces la doctora me va a decir, oiga, doctor, en México yo quiero hacer mi vigilancia, pero que no tengo cómo diagnosticar. Entonces las instituciones internacionales le van a decir, yo te mando, no sé, 1 millón de cajas de pruebas para que hagas tu vigilancia y puedas contar con el apoyo internacional para que tú puedas tamizar a todos tus pacientes sospechosos y puedas poder detectar a todos los pacientitos que tengas tú. ¿Qué dice el artículo 359, doctora? Que la Secretaría de Salud debe notificar a la OMS de todas las medidas que se tengan para, pues, proteger a las poblaciones de las enfermedades. Hola, ¿me escuchan? Amiga, no se escucha nada de lo que estás diciendo. Ok, a ver, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, doc.
Bueno, ¿dónde se quedaron? Chicos. No sé qué está pasando, pero creo que no nos escuchamos todos bien. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ok. Bueno, denme un ejemplo de lo que hablaron sobre la respuesta o el plan de acción que tienen que tener para con la organización internacional. ¿Qué creen que los países deben de hacer para poderle dar una respuesta al a la OMS y poder determinar las acciones? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? El 359 habla sobre las acciones que harán el gobierno federal, por así decirlo, de manera temporal, permanente o de materia de sanidad, para controlar esos problemas de salud y fomentar la vigilancia epidemiológica y así contribuir a la vigilancia internacional. Den un ejemplo. Viene también referido con lo que es el diario oficial en el que se van a publicar lo que son, por ejemplo, los programas de vacunación, las medidas sanitarias y así. Sí, son todas aquellas acciones que van encaminadas a controlar un problema de salud y que debemos de rendir cuentas a la legislación internacional, porque en el caso, por ejemplo, de una pandemia, tenemos que contribuir todos los países al control. Cada país debe hacerse responsable del control de las infecciones o de las epidemias nacionales para no provocar una pandemia. ¿Sale? Les voy a poner el caso de influenza, donde en el 2009, donde surgió la epidemia de influenza que se volvió pandemia. No recuerdo, ¿fue la aviar? La influenza aviar fue influenza humana, que fue la H1N1, donde se originó. En Estados Unidos, ¿no? No, abajo. En México. Muy bien, fue en México. En 2009 México fue uno de los países iniciales de esa. En Asia empezaron con la influenza aviar. Posteriormente empezaron en México con casos de influenza que pensaban que era igual, que era aviar, y que después vieron que no, que era una influenza. ¿De qué tipo? Porcina. Perfecto, fue una influenza porcina. Fue una influenza que modificó, que al inicio se creía que era del aviar y que se vio que era de la misma familia, sin embargo esta pues muta, evoluciona e infecta a los cerdos y empezó a infectar a los manejadores de esos animales de granja. Posteriormente sale y empieza a salir de México y se vuelve una pandemia. A diferencia del COVID, la influenza H1N1 del linaje B, el H1N1 era el linaje A, y la linaje B, que fue la Victoria, pues tenía un ¿cómo les explicaré? Tenía un linaje y una mutación diferente que hacía que fueran letales y mortales y muy contagiosas. México tuvo que dar respuesta a todas las instituciones internacionales para poder resolver ese problema. Y para fortuna y orgullo de México, fuimos tan capaces de responder que no hubo necesidad de poder hacer cercos diferentes y que se contuvo adecuadamente y se encontró un tratamiento de manera oportuna que si se daba en los primeros 5 días iba a ser muy benéfico y que hoy ya podemos decir que se volvió una influenza estacional y que tenemos
esa virtud de poder decir que fue un éxito, a diferencia del COVID, que hasta el momento seguimos padeciendo de esa patología. ¿Va? Bueno, vamos a continuar, por favor. Bueno, como último tenemos este párrafo en el que el Consejo de Salubridad General publicará en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos que permitan instrumentar las acciones necesarias para enfrentar circunstancias epidemiológicas extraordinarias. Es como el ejemplo que acabo de dar, de por ejemplo, bueno, en este caso apenas actualmente lo del COVID, el Diario Oficial estuvo publicando medidas sanitarias, lo que es el uso de cubrebocas, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Los días en los que se iban a vacunar a cierta población, de qué población, o sea, esas medidas pues se publican en el Diario Oficial. Muy bien, vamos a seguir. Sí, doctor, ¿me escuchan? Sí. Ok, bueno, ahora yo les voy a hablar del Reglamento General de la Salud. El 3 de febrero de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición al cuarto artículo constitucional, en el cual se dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Bueno, ya que vimos que la Ley General de Salud, pues básicamente estipula quiénes son reconocidos como profesionales y técnicos que intervienen en los servicios de salud, los procedimientos de materiales, los casos de emergencia sanitaria, etcétera, todo lo que compete pues básicamente a la salud. Ahora vamos a ver los reglamentos, que es cómo se va a ejecutar esta ley. Primero vamos a tener las consideraciones generales y después vamos a ver de qué reglamentos está compuesto y un ejemplo de cómo viene un reglamento. Entonces, primero, pues una de las consideraciones es que la ley definirá las bases y modalidades para los accesos a los servicios de salud y establecerá concurrencia de la federación y entidades federativas en materia de salubridad general. Aquí estamos hablando también de a quién le competen estos temas. Como segundo punto, también vamos a tener que el Sistema Nacional de Salud va a ser la instancia y va a tener un enlace entre los sectores público, social y privado en la consecución del derecho a la protección de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tres sectores se van a unir para pues conseguir así una salud digna y pues también protegerla, ya que pues es un derecho para todos. Y bueno, también vamos a ver que los servicios de salud son el conjunto de acciones realizadas en beneficio del individuo en sociedad, la cual tiene como finalidad proteger, promover y restaurar la salud. Una de las características que vamos a estar viendo en los reglamentos es que básicamente establecen qué es algo y cómo se aplica, ¿no? Y como cuarto punto vamos a tener que la Ley General de la Salud va a clasificar a los servicios de salud en tres tipos. El primero va a ser de atención médica, de salud pública y de asistencia total. Los servicios de atención médica representan un medio para la conservación y protección de la salud de las personas. Creo que esto queda un poco claro. Y bueno. ¿Tú crees, doctora? A ver, pregúntale a alguno de tus compañeros. ¿Por qué cree que sea importante los servicios de atención médica? Tú elige a alguien, dile un nombre y te responda. No sé. ¿Katia? A ver, Katia, respóndele a tu compañera, por favor. No escuché la pregunta, ¿me la podrías repetir? ¿Por qué crees que los servicios de atención médica son importantes? Pues porque damos la atención que requieren los pacientes o más bien la que requieren todos
para que tengan un buen cuidado, una buena salud. Sí, bueno, básicamente los servicios van a ser estas acciones que vamos a estar manteniendo justamente como dice aquí para conservar y proteger la salud de las personas. Sí, quedó un poquito más claro. Les habla su compañera. O sea, ya como tal estamos hablando de acciones, todo lo que vamos a hacer para lograr esto que queremos, ¿no? Que es conservar y proteger. Ok, doctora, continúa. Vale, entonces, esto es lo que les estaba hablando. Los reglamentos van a ser estos pilares, vamos a decir, que construyen esta ley de la salud. Cada una de estos reglamentos nos va a decir, como lo que les dije, bueno, cada reglamento nos va a apoyar para ver cómo se va a ejercer esta ley. Vamos a tener estos 5. En materia de prestación de servicios de atención médica, que es el ejemplo que les traemos. En materia de investigación para la salud, que eso igual lo vamos a desglosar. En materia de publicidad, en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y derivados farmacológicos. En materia de control sanitario de actividades, establecimientos y productos y servicios. Esta parte está interesante porque, por ejemplo, en la materia de publicidad yo me pregunté así como por qué tendría que haber un reglamento, y es que aquí nos damos cuenta de la importancia de estas consideraciones ético-legales, porque por ejemplo, una de las cosas que viene en esta materia de publicidad es que se tiene que comprobar que la información sea fidedigna, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar ya como tal al ejemplo. Ok, de este ejemplo que les tenemos, primero vamos a ver las disposiciones generales. Aquí básicamente lo que nos dice es qué es un servicio de salud y cómo se clasifica, ¿no? Por ejemplo, en paliativos, en ambulatorios, etcétera. Ok, también hablando del capítulo 2, el cual dice que de los derechos de los usuarios y participación de la comunidad. Aquí pues hace énfasis en que las autoridades sanitarias y las propias instituciones de salud tienen que establecer procedimientos de orientación y asesoría a los demandantes y a los usuarios sobre el uso de los servicios que estos van a requerir. También el capítulo número 3 nos habla de las disposiciones para la prestación de servicios consultorios. Y pues bueno, para los efectos de este reglamento, pues se va a entender por consultorio a todo establecimiento, ya sea público, social o privado, ya sea independiente o ligado a un servicio hospitalario que tenga como fin prestar atención médica a pacientes ambulatorios. Y pues claramente también los establecimientos que presten dichos servicios tienen que tener el control y reducción de peso a pacientes ambulatorios. Y pues también tiene que estar dado en muy buenas condiciones para poder brindar pues un muy buen derecho a la salud. El capítulo número 4 nos dice disposiciones para la prestación de servicios de salud. Aquí básicamente lo que hace es clasificar la atención de los hospitales dependiendo de la gravedad del paciente. Por ejemplo, tenemos hospitales generales o ya de especialidad. En el capítulo número 5 nos va a hablar de las disposiciones para la prestación de servicios de atención. Y pues aquí nos dice que para los efectos de este reglamento se va a entender también que los servicios de atención que se van a prestar, un ejemplo pueden ser la atención materno-infantil. Y pues aquí te dice que el hospital responsable tiene que ser un hospital gineco-obstétrico y los médicos especializados que van a trabajar ahí, pues claramente tienen que tener la especialidad en gineco-obstetricia, con un mínimo de 5 años de 5 años de haber ejercido la especialidad. El número 6 dice disposiciones para la prestación de servicios de planificación familiar. Básicamente en este artículo es un poco corto, pero nos dice que todos tenemos derecho a la orientación gratuita para la planificación familiar, y en dado caso de que se esté de acuerdo en la realización de una vasectomía o la salpingoclasia.
El número 7, disposiciones para la prestación de servicios de salud mental. Este está interesante porque, de hecho, cuando hablamos de servicios de salud, creo que todo el mundo nos imaginamos lo típico, ¿no? De lo que hay en un hospital, una clínica, y no nos habíamos puesto a pensar que los psicólogos y los psiquiatras también están bajo esta ley, este reglamento. De hecho, por ahí hay un apartado donde se dice, porque se estipula lo que es un expediente clínico y su normatividad, porque hasta eso está controlado por la ley. Está totalmente desglosado para un expediente que haga un doctor, pero no viene, por ejemplo, un expediente clínico para un psicólogo. Sin embargo, nada más aquí se dice que un psicólogo tiene la obligación moral como de acoplar esos reglamentos, esos puntos que vienen a su práctica profesional. Y bueno, en el capítulo número 8, el cual habla de las disposiciones para la prestación de servicios de rehabilitación. En este, pues, dice que las disposiciones previstas en este reglamento van a ser aplicables a toda institución para la rehabilitación de personas con discapacidad y pues tienen que estar sujetas a las normas oficiales mexicanas que va a emitir la Secretaría. Y pues también hay un punto muy importante en este capítulo, ya que dice que las guarderías, jardines de niños y escuelas de educación básica deben promover actividades para la detección de la invalidez y de los casos que sean también sospechosos. Los harán del conocimiento de los padres o tutores para pues recibir una atención adecuada. El capítulo número 9, lo que nos dice disposiciones para la prestación de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. Como les había dicho, básicamente aquí nos establece qué es un servicio de diagnóstico y tratamiento, cómo se va a aplicar. Por ejemplo, nos habla de laboratorios de patología clínica, gabinetes de radiología, tomografías, medicina nuclear, ultrasonidos, etcétera. Y también nos establece qué se necesitan en esos, en esos espacios, porque incluso, por ejemplo, nos dice que se requiere de una sala de espera, cosa que es interesante, que es algo común, que estamos acostumbrados a ver siempre que vamos a hacernos un estudio, pero no nos imaginábamos que literalmente una persona, una institución que está dando estos servicios está obligado a poner ese espacio para los pacientes. En el capítulo número 10 nos va a hablar de las autorizaciones y la revocación de las mismas. Y pues aquí te dice que la autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual la autoridad competente va a permitir a una persona o a una entidad pública, social o privada la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que determine este reglamento y las disposiciones que pues él mismo va a tener. Las autorizaciones sanitarias tendrán el carácter de licencias, permisos, registros o tarjetas de control sanitario. El número 11, de la vigilancia de la prestación de los servicios de atención médica. Básicamente nos dice quiénes son los que van a estar vigilando que este reglamento se cumpla, sobre quién cae la responsabilidad, que básicamente es de la Secretaría y de los gobiernos. Y ya por último, el capítulo número 12, que va a hablar de las medidas de seguridad y sus sanaciones. Aquí nos va a decir que se consideran medidas de seguridad a aquellas disposiciones de inmediata ejecución que va a dictar la autoridad sanitaria competente, de conformidad con los preceptos de este reglamento. Y pues también van a ser disposiciones aplicables para proteger la salud de la población. Y las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan. Ya no los escucho. Chicos, ¿están ahí? Sí, doctor, es que ahorita no sé qué pasó con mi compañera que iba a decir esta parte. Ok, por eso, pero pues ya les dije que si ella se le traba, continúan ustedes. Ok.
Bueno, aquí les vamos a comenzar a hablar del reglamento de la Ley General en materia de investigación. Y pues esta va a ser una última reforma publicada el 2 de abril del 2014, en la cual pues se han establecido los lineamientos y principios generales a los cuales deberá someterse la investigación científica y tecnológica destinada a la salud, correspondiendo a la Secretaría de Salud orientar su desarrollo y que la investigación para la salud es un factor determinante para mejorar las acciones encaminadas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general. Y bueno, también el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud va a tener disposiciones generales que se van a encontrar en el capítulo único. También va a tener de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, que se va a encontrar en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 va a ser para la investigación en comunidades. Y el capítulo 3 va a hablar de la investigación en menores de edad o incapaces. Y seguimos viendo de cuál es la estructura que tiene este reglamento. Y bueno, vamos con el capítulo 4, de la investigación en mujeres en edad fértil, embarazadas, durante el trabajo de parto, puerperio, lactancia y recién nacidos, de la utilización de embriones, ovitos y fetos y de la fertilización asistida. El capítulo 5, de la investigación de grupos subordinados. El capítulo 6, de la investigación en órganos, tejidos y sus derivados, productos y cadáveres de seres humanos. El tercer punto dice de la investigación de nuevos recursos profilácticos de diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación. Se va a encontrar en el capítulo 1 de las disposiciones comunes. En el capítulo número 2 va a hablar de la investigación farmacológica. El capítulo número 3 va a hablar de la investigación de otros nuevos recursos. Y el capítulo 2 va a hablar de la investigación farmacológica. Dame ejemplos de cada uno de esos, por favor. Era de estos, ¿verdad? Sí, doctora, Bueno, de los que acabas de mencionar. Bueno, es que, por ejemplo, un ejemplo de la investigación farmacológica, de hecho estábamos viendo en metodología de la investigación que hay una metodología específicamente para esta, porque en la investigación farmacológica primero se debe pasar por una experimentación, primero en animales, y después se va en una etapa en la que ya se va para humanos, se prueban estos medicamentos en humanos y se lleva a cabo un seguimiento pues a lo largo de cierto tiempo. Ese sería como un ejemplo de esta parte. En el caso de la investigación farmacológica, ¿desde cuándo no se crea un antibiótico nuevo? No sabría decirlo, pero sé que son investigaciones rezagadas porque en realidad a la industria farmacéutica no le conviene hacer antibióticos. No, doctora, que acabas de decir, claro que no sé quién te orientó en eso, pero eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso y, no lo vuelvas a decir, por favor, no. No, bueno, es que me refiero a que... Les voy a decir algo, no tenemos alternativas terapéuticas. La investigación farmacológica es una de las más importantes. Y eso es mentira, no se vayan con eso, al contrario, no hemos podido encontrar nuevos antibióticos desde hace más de 100 años. Tenemos un problema muy grande y que infectología está tomando
cartas en el asunto, porque de verdad es algo muy, muy difícil. La importancia de la vigilancia epidemiológica y del control de las infecciones nosocomiales, conocido ahora como infecciones asociadas a la atención en salud, es un tema vital, de vital importancia, porque incrementa los costos de atención, prolonga los días de estancia hospitalaria en nuestros hospitales, hace que no tengamos camas, hace que tengamos una serie de problemas importantes. Lo peor de todo, eleva la mortalidad, y eso es porque ya no tenemos nosotros antibióticos y tenemos, al contrario, superbacterias o bacterias drogoresistentes a todo. Y no hemos podido inventar una nueva familia de antibióticos porque ya no tenemos de dónde tener ese medicamento, ese fármaco. Se han hecho muchas investigaciones y fracasan. Eso es al contrario. Realmente quien encuentre en esta década un nuevo antibiótico va a ser multimillonario, y créeme que todas las farmacéuticas están peleando por ello. Lo mismo que los antivirales, que están tomando un auge muy importante. Y por ejemplo, ahorita para COVID se están probando varios medicamentos, sin embargo, pues no, ninguno ha dado efecto, y las terapias iniciales que se daban con antivirales eran carísimas. Había cada dosis que se aplicaba de algunos antivirales costaban de 50 a 60 mil pesos. Entonces, no, es al contrario. La industria farmacéutica está en una crisis porque no hemos podido llegar al descubrimiento de nuevos fármacos, y ustedes la tienen todavía más difícil, porque muchos médicos sin escrúpulos van y recetan para una gripe común o para algo muy sencillito antibióticos, o sea, quinolonas de tercera o cuarta generación, y dando como resultado bacterias resistentes a todo. No tenemos ni siquiera antibióticos ni terapias farmacológicas que nos ayuden por eso. Por eso el capítulo 2 del tercer artículo, que habla de la investigación farmacológica, tiene una vital importancia, ¿sí? Y bueno, así mismo, el hacer investigaciones basados en la experiencia de los investigadores, o la investigación de la medicina basada en evidencias, nos retroalimenta y nos da mucha información para poder crear nuevos conocimientos. Continúen. En el cuarto título tenemos de la bioseguridad de las investigaciones. En el capítulo 1 de la investigación con microorganismos patógenos o material biológico que pueda contenerlos. Esto contiene lo que es el estudio con microorganismos, lo que va a ser el manejo de residuos peligrosos de estos microorganismos, e inclusive también el manejo de normas para para realizar los estudios correspondientes con algunos microorganismos. El capítulo 2 tenemos de la investigación que implica construcción y manejo de ácidos nucleicos recombinantes. Aquí son para algunos estudios en el que se utilizan en los ácidos nucleicos lo que es el ADN recombinante. Igual el manejo de como el estricto desecho de estos componentes. Y en el capítulo 3 tenemos de la investigación con isótopos radioactivos y dispositivos y generadores de radiaciones ionizantes y electromagnéticas. Igual incluye todo lo que es sobre la investigación de componentes radioactivos o bueno, que contengan radiación. Bueno, continuando, ¿sí me escuchan? Sí, bro, sí te escuchas. Ok, gracias. Perdón. Bien, continuando, bueno, en el quinto punto se habla de los comités internos de las instituciones de salud, de denominación del capítulo único. En el sexto se habla de la ejecución de la investigación en las instituciones de atención a la salud. Este es un capítulo único. Pues bueno, nos habla de cómo es que se tienen que llevar a cabo las investigaciones, ¿verdad? Así que las reglas para que las instituciones de atención a la salud puedan hacerlo ya. En el séptimo también punto se habla de la investigación que incluye la utilización de animales en experimentación, de igual forma las reglas sobre cómo se tienen que tratar los animales, cómo se va a aplicar todo.
El octavo nos habla de la investigación que incluya la utilización de animales en experimentación. Ahí lo pusieron 2 veces. Pero bueno, como tal, esta parte pues sí es importante porque también los animales tienen que cumplir con ciertas características para que pueda realizarse correctamente la investigación. Muchos de ellos pues son precisamente criados dentro de las instituciones para que puedan encontrarse en las condiciones que se requieren para poderlo llevar a cabo. Bien, seguimos entonces con el noveno, que es del seguimiento y observancia. La realización de la investigación para la salud debe atender a aspectos éticos que garanticen la dignidad y el bienestar de la persona sujeta a investigación. El desarrollo de la investigación para la salud requiere el establecimiento de criterios técnicos para regular la aplicación de los procedimientos sin restringir la libertad de los investigadores. Esto, pues bueno, es algo que seguramente vieron, bueno, todos debimos haber visto en bioética, con pues bueno, todos los temas de investigación. Si bien recordamos los antecedentes históricos de la Declaración de Helsinki, de los juicios de Nuremberg, precisamente se tiene que respetar la dignidad humana, y obviamente una parte muy importante también aquí en la investigación es el tema del consentimiento informado, en el cual la persona con la cual se está experimentando pues se respeten sus derechos y pues bueno, pueda tener garantías al momento de formar parte de la investigación. Y como tal, pues bueno, en la última parte igual nos habla nuevamente de cómo se tienen que llevar a cabo las cosas para que, bueno, cómo se tienen que realizar precisamente para que no entre esto en conflicto con, con el punto anterior que he mencionado. ¿Alguna duda hasta aquí, chavos? ¿No? ¿Vale? Bueno, seguimos. Y bueno, aquí tenemos algunas de las referencias. La Ley General de la Salud está disponible para que todos la puedan consultar en las páginas oficiales, y también el reglamento para que lo podamos validar. Y eso sería todo. Muy bien. A ver, chicos, dudas, preguntas. Tenemos una siguiente exposición. Sí, del equipo ¿Mande? 4. En un momento presentamos. Gracias. Vamos a tomarnos un minutitos y cuando estén listos me avisan. ¿Estamos listos? Ya casi, por favor.
¿Ya se ve? Sí, ya sé. Bueno, bueno, pues vamos a presentar nosotros. Vamos a ver el tema de normas, leyes en cuanto a la... ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Normas, lo que es leyes en cuanto a la materia de asistencia médica. Vamos a hablar un poco de lo que es CONAMED. Vamos a hablar de la medicina preventiva, la docencia, la investigación y algunas instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. Bueno, vamos a empezar con lo que son las normas. Para empezar, bueno, quiero empezar definiendo qué es una norma, que vamos a encontrar algunas definiciones que dicen que es una disposición que impone reglas a la conducta humana. La siguiente, por favor. En cuanto a las normas oficiales mexicanas sanitarias, lo podemos definir como un conjunto de reglas o disposiciones de orden genérico en un tema o materia específica en el ámbito de la salud, que también va a tener un sustento jurídico. Y bueno, ¿para qué se elaboraron estas normas? Va a ayudar a limitar lo que son los riesgos de la salud, pero también va a ayudar a prevenir y a tratar los problemas de salud pública. La siguiente, por favor. Y bueno, este es el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo y Tecnologías. Este es el órgano facultado para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, que son las que les comentaba, y también va a ayudar a lo que es la promoción del cumplimiento de estas mismas en cuanto a materias de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, en cuanto a la revisión quinquenal va a ser una revisión que se hace cada 5 años de estas normas. Aquí las dividí de estas que son, que están en revisión quinquenal, que son proyectos de normas, y algunas que están vigentes. Para empezar, las que tenemos aquí de revisión quinquenal, la primera es en cuanto es la práctica de la hemodiálisis y lo que es del expediente clínico. La siguiente, por favor. Y bueno, esta segunda va a ser para la práctica de lo que es la hemodiálisis, y la práctica de la anestesiología va a estar aplicándose en cuanto a estos ámbitos. Lo siguiente, por favor. Bueno, esta primera... bueno, se me olvidó comentarles algo. En el año, por así decirlo, por ejemplo, en esta 2011, es el año en el que se realizó o se empezó a ejecutar esta norma. Bueno, esta va a ser para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, y la del 2012 va a ser establece más bien los requisitos que debe de tener la infraestructura y el equipamiento para poder realizar la atención médica adecuada y que todo salga acorde lo esperado. La siguiente, por favor. Bueno, esta norma habla más que nada para la asistencia social, pero social alimentaria, pero para lo que son grupos de riesgo. Y también establece que hay algunos criterios para la ejecución de proyectos, más que nada para lo que es la investigación para la salud en los seres humanos. O sea, que la investigación pueda llevarse a cabo, pero rigiéndose en varios factores para no perjudicar la salud de la persona en la que se está llevando esta investigación. Bueno, esto es más que nada de la regulación de servicios de salud. Se rige desde el 2012
y también habla de lo que es la práctica de la acupuntura humana y algunos métodos que están relacionados con esta práctica. La siguiente, bueno, esta como podemos ver, está vigente del 2012 y dice que hay algunas condiciones para la administración de la terapia de infusión en México. La siguiente, por favor. Esta norma, que está vigente desde el 2013, habla sobre lo que es la organización y el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos para que, pues sí, para que haya este orden en estas unidades. Y bueno, esta norma del 2012 habla más que nada para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria, y la norma del 2013 habla, bueno, más bien dice que debe de haber una regulación en cuanto a los servicios de salud. También dice que hay algunos, habla sobre el funcionamiento y la atención en los servicios de urgencias que están establecidos para dar atención médica. Habla sobre la cirugía mayor ambulatoria. ¿Esto qué va a ser? Va a ser un modelo que va a permitir tratar al paciente de una forma segura y eficiente. Y no va a permitir que, bueno, más bien, este trato va a realizarse sin necesidad de ingresar una cama o una cama de hospitalización. La siguiente, por favor. Bueno, aquí como podemos ver, va a regular lo que es los... A ver, ¿cómo es eso, doctor? Lo anterior, por favor. Ajá. A ver, otra vez, ¿cómo dijiste? Bueno, la que estamos viendo, que es del 2013, es más que nada para la regulación de los servicios de salud. Más que nada habla sobre los funcionamientos y la atención que se le debe dar, pero en los servicios de urgencia. Establece que estos deben de ser, pues, funcionales, por así decirlo. Y mencionaba como le dieron una definición, que era la cirugía mayor ambulatoria, que este es un modelo que va a permitir el trato al paciente, pero este trato va a ser de una manera segura y eficiente, y sin la necesidad del ingreso de una cama de hospitalización. ¿Sí te das cuenta de lo que estás diciendo? Ya revolviste todo. Me hablaste de una atención de urgencias, me hablaste de una atención hospitalaria, me hablaste de que, dices tú, fíjate cómo lo dices textual, sin la necesidad de un ingreso de una cama. O sea, no es de que ingresemos una cama. Quiere decir que es una cirugía transitoria ambulatoria, que no amerita una hospitalización, no que necesitemos una cama, o que ingresemos una cama. ¿Ingresar una cama a dónde? Estamos hablando del paciente, que el paciente no va a permanecer hospitalizado en una institución, y no tiene nada que ver la urgencia con nada. Generalmente las cirugías ambulatorias son programadas. No hay cirugías ambulatorias de urgencias. ¿Sale? Estamos hablando de cirugías que pueden ser programadas con una persona y un paciente estable, en el que el tiempo de estancia hospitalaria puede ser de 2 a 5 o hasta 10 horas o menos, en el que vamos a tener un tiempo de ingresarlo, un tiempo de la realización de la cirugía, posteriormente su recuperación y ser egresado a su domicilio. Ejemplo, algunas cirugías oftalmológicas, algunas otras cirugías, por ejemplo, de remoción de algún lipoma, de alguna cirugía que pudiera ser por medio de laparoscopía, es decir, una serie de padecimientos o de incluso procedimientos que se pudieran programar de manera adecuada y oportuna para tener y agilizar un quirófano y dejar libres las camas de hospitalización, es decir, el paciente no va a ser ingresado a una zona hospitalaria, ¿sale? Y esa es la norma 026 de SSA A3
establecida para el año 2012, que tuvo una actualización recientemente. ¿Sale? La actualización y el complemento sería la norma 27, que se publicó en 2013. ¿Para qué sigue, por favor? Vale, ok. Bueno, esta norma que tenemos aquí va a ayudar a lo que es la regulación de los servicios de salud para la práctica de la ultrasonografía diagnóstica. Y la siguiente, la 29, me parece que la había comentado usted, Doc, algo de la cirugía oftalmológica. Porque, bueno, lo que pasa es que encontré que esta norma, la 29, va a ayudar a lo que es la regulación de los servicios de salud, pero más que nada para la práctica de la cirugía oftalmológica, pero con láser. Va a ayudar a esta regulación. La siguiente, por favor. Y bueno, esta va a ayudar a lo que, bueno, establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad. Bueno, igual como podemos ver el símbolo que tenemos del otro lado, de discapacidad en establecimientos para la atención médica, ambulatoria y hospitalaria. La siguiente, por favor. Y bueno, la norma 31, que del 2012, es más que nada de la asistencia social, que habla sobre la prestación de servicios de asistencia social, pero a lo que va a ser adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. Hago énfasis en porque, bueno, en lo de adultos y adultos mayores, porque, pasa a la siguiente, por favor, porque la siguiente habla igual a la prestación de servicios de asistencia social, pero esta va a ayudar o va a ser dirigida a lo que van a ser los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Esta va a ser la norma 32, que está vigente desde el 2010. Entonces, pues, quería hacer énfasis en esta diferencia de que una está enfocada en cuanto a los adultos mayores y esta norma, la 32, está enfocada más que nada a los niños, niñas y adolescentes, que hace esta diferencia entre la edad o entre estos dos personas, bueno, o edades. La siguiente, por favor. Bueno, la número 34, la norma oficial 34, habla sobre la regulación de los servicios de salud a la atención médica prehospitalaria. La siguiente, por favor. Y bueno, hay algunos que son llamados proyectos de normas porque están como en ese proceso pues sí, de ser normas. Van a ser este primer plan o esquema que va a poder aplicarse a una determinada materia o actividad antes de darle la forma definitiva. Está en ese proceso, en ese camino de llegar a ser. Esta primera norma que tenemos aquí, este primer proyecto de norma que tenemos aquí, se dio en el 2009, que es para la práctica de la enfermera obstetra en el Sistema Nacional de Salud. La siguiente, por favor. Este proyecto de norma número 33 es del 2018 y habla sobre la educación en salud. Habla sobre los criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos, para los ciclos clínicos e internado de pregrado de la licenciatura en medicina. Este proyecto número proyecto de norma número 38 es del 2016, igual habla sobre la educación en lo que es la salud y habla sobre los criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos en la prestación del servicio social de enfermería. Y bueno, aquí tenemos algunas normas que están vigentes. Tenemos la del 2012, que es para
para la organización y funcionamiento y de lo que es las residencias, y la del 2017 habla más que nada sobre la organización y funcionamiento de los servicios de radioterapia. Bueno, esta norma, la norma 8 está desde el 2017 y habla sobre el tratamiento integral que se le debe de dar a las personas que sufren de sobrepeso y obesidad. Ok, a ver, doctores, y volvimos a hacer lo mismo. Estamos 1 por 1, 1, 2 por 2, 2, o sea, de verdad, bueno, yo incluso no sé ustedes cómo se sienten. Yo lo hago por ustedes. De verdad, y vuelvo a hacer énfasis para las clases futuras. Ustedes se imaginan que yo quiero martirizarlos repitiéndose la norma y artículo por artículo. Digo, de verdad necesito que ustedes entiendan eso. Necesito que me hablen de ejemplos. Por ejemplo, la norma oficial para la 08 que está encargada de la obesidad. O sea, necesito que me digan, es la que dice que regulemos, bla, 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 bla. O sea, sí, y se aplica en tal cosa, está enfocada a la prevención, está enfocada a esto. Es una de las normas que está. Por eso deberíamos haber tenido desde la clase, pasada clase. Pero pues bueno, por alguna situación, algún espíritu maligno que no hicieron su clasecita, pero de verdad tenemos que hacerlo, porque créanme que ya más de la mitad del grupo ya se durmió. Y yo estoy casi así quedándome dormido porque creo que no estamos dándole el énfasis ni la forma adecuada a esto. Vamos a continuar, pero quiero que sí el equipo interactúe, que me den ejemplos, que me den formas de entenderla, porque como se los menciono, si no yo hago como mis demás compañeros o los demás del colegio, léanse la norma, apréndansela y de eso viene el examen, o me paro frente al pizarrón y empiezo a llenar y escribir artículos. No. Tiene que ser didáctico. No va a jalar si no le hacemos de alguna otra forma, por favor. Profesor, ¿puedo participar en este? Por favor. Bueno, para no aburrir a los compañeros, la norma oficial que más tengo conocimiento es de la 087, es la de manejos de RPBI. Ese nos aplica directamente nosotros desde la escuela, porque realizamos prácticas de extracción de sangre y he notado en varios compañeros que no ponen los desechos en el lugar que corresponde, principalmente en el bote de objetos punzocortantes. Meten desde los capuchas de las agujas, no saben cómo desatornillar la capucha de la jeringa para evitar una punción. Y de igual manera, esa norma oficial mexicana es muy importante debido a que, si bien aquí en la escuela no estamos en contacto con las bolsas y contenedores amarillos y rojos, sí debemos saber de que todo aquel material punzocortante o que haya sido expuesto debe ser colocado en los contenedores rojos, y todos aquellos restos patológicos de operaciones, ya sea una apendicectomía o alguna otra parte del cuerpo que es removida, debemos de dar una leída a lo que es la norma oficial para saber que esos tienen que ser empaquetados ya sea en bolsas o en plásticos. De igual manera que todo lo que nosotros embolsemos o pongamos en paquetes debe ser redirigido a un almacén, y que éste a su vez no debe de exceder cierto tiempo de confinamiento a la basura ahí. Tiene que hacerse contrataciones a empresas especializadas para el tratamiento de estos residuos, ya que no pueden ser expulsados a la basura pública porque son un foco de infección. Tienen su proceso de desintegración. Por ejemplo, lo último que había leído era de que las jeringas eran inutilizadas, e inclusive se metían a una especie de hornos para que ya perdieran una, para esterilizarlos, y dos, para que perdieran la forma punzocortante, y así evitar punciones en basureros públicos. No sé si eso se refería con explicar más didácticamente lo que eran las normas. Sí. ¿Tú estás en el equipo? Sí. Ok, ¿y cuáles son las normas que les faltan y que tienen aquí?
Ah, ahí sí le quedó mal. Solo recuerdo el 87. Ver, o sea, no es nada más la que yo me sé o la que quiero. ¿Cómo preparar la exposición? Bueno, miren, son las 7 de la noche. Les voy a pedir a los de este equipo que el resto de la exposición que les falta, ¿cuánto les faltan? Pues sí son varios temas los que faltan. Ok, vamos a prepararlos para la próxima clase en lo que resta, no desde el principio, lo que resta vamos a terminarlo y vamos a continuar con la próxima clase, preparan bien toda su clase en la próxima y nos vemos en la próxima ocasión, ya sea presencial o sea en línea, pero vamos a continuar, ¿sale? Necesito sus mapas conceptuales de cada uno de los temas, porque al menos así, si no les da tiempo a los demás de prepararlo todo, al menos sé que sí revisaron en su tema y nos los pide de evidencia el colegio. Entonces, por favor, necesito sus mapas conceptuales, los van a mandar a mi correo institucional. O en dado caso, jefe de grupo, ponte de acuerdo con la doctora Lupita y Diana, por favor, para que se los hagan llegar a ella, ¿sí? Ricardo, ¿estás ahí? Sí. Ok, sí, ya te vi bien animado. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, chicos. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego.